días. Bienvenidos a la Cámara Oficial de Comercio, Industria y Servicios de Madrid. Un placer recibirles en esta mañana para abordar el mercado colombiano. Antes de iniciar esta sesión, comentaba con los ilustres panelistas que en realidad Colombia no es un mercado desconocido. Muchos de ustedes son empresas que tienen experiencia en este país y por lo tanto hoy lo que vamos a tratar es de compartir de la mano de expertos y representantes del gobierno de Colombia en España la situación actual de este país, las oportunidades que ofrece tanto en el ámbito comercial como en el ámbito de inversiones y al final que se trate de un foro para compartir con ustedes, para fomentar el networking y conseguir que esa relación que ya de por sí es muy estrecha con el mundo empresarial colombiano y con sus instituciones de gobierno pues sea todavía más cercana y al final la Cámara lo que busca es que todos ustedes, empresarios de Madrid, tengan el acceso directo a las personas que les pueden apoyar y ayudar, más allá de nuestra propia institución, por supuesto, pero por ser los embajadores en sentido amplio de su país en España. Y por ello quiero agradecer a la Embajada de Colombia, representada en su consejero, la colaboración para la puesta en marcha de este evento y desde luego al área empresarial y el brazo ejecutivo de la parte empresarial del gobierno de Colombia por su constante y desde luego duradero apoyo a esta Cámara en todo lo que tiene que ver con impulsar la presencia de empresas españolas. Las grandes, muchas de ellas ya están, pero sobre todo trabajamos con las pymes que también desarrollan y aterrizan proyectos de máximo interés en ese país. Y además estamos en un momento de máxima actualidad. Cerca están las elecciones de vuestro país. Seguro que vais a compartir pues, esa situación y expectativas. Es verdad que en este foro la clave principal es hablar de negocios, es hablar de futuro y en ese sentido Colombia pues, es un país sólido y que garantiza esa perdurabilidad del ambiente y del entorno adecuado para hacer negocios. Pero bueno, yo lo traigo aquí porque es un tema de actualidad que a todas estas empresas les interesa. Quiero agradecer, además de a ustedes, su participación y apoyo a la Comunidad de Madrid, que además hoy está representada aquí por el director general de la Agencia de Atracción de Inversiones, Rodrigo de la Mota. Muchas gracias por ese apoyo constante también como gobierno de la región. Y tampoco me puedo olvidar del ayuntamiento, que es también un ayuntamiento de una ciudad que promueve y que busca la internacionalización de sus empresas de la mano de la Cámara y en colaboración con la Comunidad de Madrid la atracción de inversiones a la capital. Y como decía antes, Colombia es un mercado que no es desconocido, pero voy a dar dos pinceladas. El tercer país en términos de población y de mercado para las empresas españolas en América Latina, más de 50 millones de consumidores potenciales, con mucho camino ya recorrido en el plano del desarrollo, pero también con oportunidades para seguir en esa línea en el ámbito de las infraestructuras, de la ingeniería, de la tecnología y todo el impulso de la digitalización, de la telemedicina, de la agroindustria. En fin, yo no voy a detallar mucho más porque los expertos de ProColombia abordarán las oportunidades en sectores concretos, pero sí lanzarles el mensaje de que al final es un país que sigue ofreciendo muchas oportunidades para nuestras empresas y por eso desde la Cámara pues, trabajamos todos los años en acercar este mercado y en profundizar en los retos que al final son oportunidades que nos brindan, ¿no? Y en este entorno tan cambiante y convulso, nada es cierto, como le decía Pascual antes de iniciar esta sesión, pero bueno, si hay el conocimiento adecuado, el apoyo suficiente y las ganas por parte de los empresarios, pues desde luego es momento también para aterrizar proyectos de sumo interés. Y por parte de la Cámara, darles de nuevo la bienvenida, reiterarles que todo el equipo internacional estamos aquí para apoyarles. También nosotros estamos en constante cambio, transformación, revisión de nuestras propuestas y proyectos para ayudarles y apoyarles mejor. Estamos abiertos a más siempre a sugerencias y lo dejo aquí. Yo también quedo a su disposición
y vamos a ello. De la mano del consejero tenemos la primera intervención. Muchas gracias, Silvia, cuando quieras. Elsa, muchísimas gracias. Apreciada subdirectora de la Cámara de Comercio de Madrid, doña Elsa Salvadores, estimado director de ProColombia, Silverio Gómez, y estimado asesor de inversión, Pascual Martínez, señoras asistentes. Primero y en primer lugar quisiera extender a todos ustedes un saludo muy especial del señor embajador de Colombia ante el Reino de España, Luis Guillermo Plata, quien desafortunadamente por motivos de agenda y en último momento no pudo asistir. Estaba en su agenda esta reunión. Se citó a última hora a una reunión de embajadores del grupo de países latinoamericanos y tuvo que asistir con prioridad a ella. Y tiene mucho, como decimos nosotros, le da mucho pesar no poder venir, porque para la Embajada de Colombia y muy especialmente para el señor embajador, los temas de promoción de inversión, los temas de cooperación económica y comercial son fundamentales y prioritarios. En segundo lugar, quiero agradecer a la Cámara de Comercio y a su subdirectora doña Elsa, por permitirnos este espacio de divulgación, de discusión acerca de las oportunidades que ofrece Colombia como destino de inversión y como sitio para hacer negocios en Latinoamérica. Y en ese sentido, muy rápidamente, sin entrar en detalles, porque los detalles pues, nos los darán Silverio y Pascual aquí presentes, recordarles que Colombia en estos últimos tiempos ha sido un país que ha mostrado una estabilidad económica, aún en estas circunstancias tan adversas que ha tenido que afrontar la humanidad en estos tiempos de la pandemia del COVID-19. De hecho, el país en el 2021 creció a un 10.6%, convirtiéndose en una de las economías de mayor crecimiento en la región. Y en ese sentido, y aquí me voy a permitir citar un poco a la OCDE, se resalta que la economía colombiana se ha recuperado de manera notable y se prevé que sea una de las economías que más crezca en América Latina. Las autoridades colombianas, sigue diciendo la OCDE, adoptaron unas políticas sólidas, bien definidas como respuesta a la pandemia, que han allanado el camino a nuevas reformas estructurales para conseguir un crecimiento sostenible. Dicho lo anterior y como resultado de esto, pues se prevé que el país crecerá este año, aunque habíamos iniciado con unas previsiones de crecimiento de alrededor del 4.5%, ya estamos en previsiones alrededor del 5.2 y 5.5% para el año 2022, crecimientos cercanos al 3,5% en los años siguientes, convirtiendo al país y poniéndolo por encima de las principales economías de la región. Así las cosas, entonces, pues es importante mostrar y demostrar que Colombia sigue teniendo signos importantes de recuperación en su economía. ¿Por qué se da esto? Esto se sustenta en claramente unas políticas muy estables macroeconómicas que ha tenido Colombia a través de los años. Y más allá de sus políticas macroeconómicas serias y estables, pues tenemos un marco institucional y jurídico muy sólido que ofrece la protección a las inversiones y a los negocios internacionales. En el caso de España, pues recientemente, en septiembre del año pasado, en la visita oficial que hiciera el señor presidente Iván Duque Márquez a España en visita oficial, se firmó el acuerdo recíproco para la promoción y protección de las inversiones. Vamos, la segunda versión de este acuerdo, un acuerdo que lo pone en la calidad de acuerdos de última generación, se moderniza el que ya existía, pero no solo eso, contamos con tratados para evitar la doble tributación, contamos con lo que yo llamo las autopistas para el libre comercio, tenemos el mercado, el Tratado de Libre Comercio con la Unión Europea, es decir, esa infraestructura normativa y jurídica ya existe. Es el momento que el sector privado, tanto de España, de Madrid como de Colombia, empiecen a hacer uso de esas autopistas jurídicas y normativas que ya existen. Y esto obviamente se ve reflejado, como lo decía Elsa anteriormente, pues en una vigorosa relación que ya existe. Para nosotros como Embajada de Colombia en España es muy satisfactorio nuestro trabajo.
El embajador siempre hace el mismo comentario y dice, hombre, a veces hay embajadores de nuestro país en otros sitios, no vamos a decir, que tienen que empezar sus intervenciones explicando cómo se escribe Colombia, que es con dos O's, no con una U. ¿Dónde está Colombia? ¿Por qué es importante en el marco de América Latina? Para nosotros, nuestro trabajo en España pues se facilita muchísimo, porque ya hay un relacionamiento, ya hay un conocimiento profundo de la economía colombiana y más allá de la economía colombiana, yo diría que de la cultura colombiana, porque para nosotros, y esto lo digo yo en nombre propio personalmente, pues sentimos la cercanía con España, no solo en el aspecto idiomático que obviamente facilita el hacer los negocios, sino en un tema cultural que es esencial. Los colombianos nos sentimos queridos en España y de otro lado, los españoles, creo yo, Elsa y los presentes no me harán mentir, se sienten queridos en Colombia y esto es importante para hacer negocios. Tan es así que ya contamos con, hombre, aquí la cifra no es muy consistente. Algunos hablan de 650 empresas con presencia, españolas, perdón, con presencia en Colombia. Otras cifras hablan de 800. Por eso yo no voy a decir que inversionistas, voy a decir 800 empresas implantadas en Colombia con algún tipo de relación comercial en el país. Y en ese sentido, España viene consolidándose como uno de los mayores inversionistas extranjeros en nuestro país. En el stock acumulado es el segundo después de los Estados Unidos. Pero si descontamos la inversión minero-energética, en realidad España es el primer inversionista. Porque ahí es donde está, digamos, la inversión de mayor valor agregado. Y con esta cantidad de empresas que tenemos españolas en nuestro país, pues obviamente cubrimos una cantidad de sectores importantes. Si bien es cierto, las empresas del IBEX están casi que en su mayoría en el país, tenemos también una serie de medianas empresas que están incursionando, que están iniciando su proceso de internacionalización y ven en Colombia una puerta de entrada, no solo para el mercado como lo establecía Elsa, de más de 50 potenciales consumidores, 50 millones de potenciales consumidores, sino como la puerta de entrada a América Latina, por su ubicación y por las condiciones de las que ya hemos venido hablando. De nuestra parte, desde la Embajada y desde ProColombia, pues queremos que esta tendencia se siga manteniendo. Y para eso, pues necesitamos que más empresas de España, más empresas de Madrid sigan creyendo en Colombia, sigan visitando a Colombia. Más allá de lo que les podemos decir aquí, desde la Embajada, desde ProColombia, es importante que vayan, es importante que conozcan la realidad del país de primera mano. Para ello, además, pues Colombia ofrece un clima de negocios bastante favorable para la inversión y para el comercio internacional. Hoy podría decir yo con conocimiento de causa que contamos con uno de los regímenes de zonas francas más competitivos de la región. Además de tener y contar con unos incentivos específicos para diversas actividades y sectores empresariales. No voy a ahondar, simplemente contarles por encima, tenemos ventajas para el desarrollo en inversiones de impacto, como aquellas enfocadas en las energías alternativas renovables, sector entre otras cosas en el que España ha estado muy activo en nuestro país, en diversas fases y en diversos proyectos. Van desde los que están simplemente en la construcción, desde los que están en la puesta en marcha y en algunos casos en todo el espectro hasta la operación de estos centros de energías alternativas renovables. También tenemos incentivos y una política pública para la transformación digital, como había hablado aquí Elsa anteriormente. Tenemos incentivos para la atracción de inversión en tecnología y servicios de valor agregado. Ya en unos minutos ProColombia aquí nos dará más detalle de los puntos que se esbozan. Y mientras tanto, pues, y finalmente quisiera agradecer a la Cámara nuevamente por esta invitación y a ustedes, los aquí presentes, sobre todo porque muestran un interés en Colombia. Les repito, es importante que visiten el país. Los que no lo han hecho, vayan, constaten en primera persona la realidad de lo que aquí les estamos contando. Y finalmente, no menos importante, recordarles que los próximos 4 y 5 de mayo
de este año se celebrará aquí en Madrid el Colombia Investment Roadshow, la plataforma de negocios para conectar empresas extranjeras con oportunidades de inversión en el territorio colombiano. Silverio, Pascual más adelante les darán más detalles de ello. Y pues nada, para no extenderme y dejar a los que saben del tema de atracción de inversión y de oportunidades de negocios, reiterarles que desde la Embajada de Colombia en España y desde ProColombia estamos siempre a su disposición. Es simplemente levantar el teléfono, escribir un correo electrónico y tendrán nuestra respuesta de la manera más inmediata posible. Muchísimas gracias y pues le doy la palabra a ProColombia. Un aplauso. Muchas gracias. La verdad que da gusto y efectivamente siempre hay ganas de hacer cosas con Colombia y con lo bien que transmitís los colombianos, que es otro de los temas muy importantes. Es un país que goza de unos profesionales excelentes, que se encuentra uno en todas las instancias, a nivel institucional y también empresarial, y así es muy fácil para todos nosotros poder pensar en desarrollar proyectos. Me quedo con la idea que has lanzado de Colombia a Place to do Business y sobre todo además en un tema que ahora ahondarán tanto Silverio como Pascual con esos 15 tratados de libre comercio que tenéis con diferentes países y regiones y que dan juego para acceder a un mercado mucho más amplio. Sin más, tiene la palabra en España Silverio Gómez, que nos va a dar un marco amplio para la Muy buenos días a todos. Primero que todo, gracias Cámara de Comercio, gracias Elsa por esta amable invitación que, como bien dijo, Colombia no es desconocido, quizá para ninguno de los que están, digámoslo acá. Las referencias, así no sea presencia física a la que necesariamente se refería Julio, de todas maneras sí, la verdad uno cuando está aquí en Madrid frente a cualquier país europeo o frente incluso a varios países de América, incluyendo a los países de Estados Unidos y Canadá, España quizá es el país con mayor referencia que tiene acerca de Colombia. Julio, si son 650 con inversión. Sí, o sea, con negocios pueden ser más de 800, o sea, estamos hablando de el tema comercial, o sea, Expo, Impo, estamos hablando del tema turismo, o sea, inversión y operación turística, y si uno solamente mira en términos de inversión, Colombia tiene alrededor de 650, y esto es tan importante que ayer el Foro Económico Mundial, antier, sacó una estadística sobre los países en donde habría mayor capacidad de emprendimiento, donde más estaba dando el emprendimiento, y a Colombia lo colocó en primer lugar en Latinoamérica, tanto en emprendimiento que tiene que ver con género, o sea, no importa que sean hombres o mujeres, en edad. O sea, finalmente el emprendimiento tiene un componente de edad súper fundamental, también, digámoslo, está ahí, y colocó también a Colombia primero, bastante lejos del segundo que Chile, y el tercero Uruguay. O sea, Colombia lo colocó como el primero, y eso tiene que ver con todo el tema, no de las empresas tradicionales, sino todo ese componente digital y tecnológico al que nos referimos. En España hay más o menos 650,000 colombianos, o sea, establecidos, ¿no? Y gratamente los vuelos, por ejemplo, de ida y de regreso, acabo de hacer, fui a cambiar el vuelo porque me quería demorar otros días de Semana Santa en Colombia. Y no, o sea, estaba absolutamente full, una recuperación muy importante en el tema de conexiones y de frecuencias aéreas. Tenemos Iberia, está Air Europa, está Avianca, que es pues nuestra aerolínea con un patrimonio emocional colombiano muy importante, así en un momento dado ya su sede fiscal, digámoslo, esté en otro lado. O sea, hay muchos puntos, digámoslo, de común, y como decía Julio, uno se siente acá en España como si
estuviera, digámoslo, en Colombia viviendo, y los españoles tenemos también la semana pasada, que fue uno de los actos a los que estuve, que se refiere a la alianza de la Cámara de Comercio, pues conocida, pues muy cercana, digámoslo, a la Cámara de Comercio acá. Tuvo un evento con el Corte Inglés para premiar, o que premiaba a unos chefs colombianos que van a participar o van a exponer aquí durante mayo, junio y julio en los almacenes del Corte Inglés, toda una muestra de productos colombianos, ¿no? Y fue, la verdad, había de unos 120 participantes que habían, creo que 30-40% eran españoles instalados en Bogotá. O sea, la verdad, muy sorprendente, digámoslo eso. Pero, digámoslo, sin más preámbulo, quisiera arrancar diciéndole y tomando varias de las cosas que Julio ya dijo. Hay una expresión que dice, que fue, ustedes saben y la tienen que haber escuchado, es la economía estúpido. O sea, en una campaña electoral en los Estados Unidos, un asesor le dijo, sí, al candidato, es la economía estúpido, y esa frase, digamos, lo hizo carrera. No vamos a subliminar o vamos a ponerle más excelencia al tema económico o al tema frente al tema político, pero esta mañana yo escuchaba, y hay una gran preocupación en Europa por lo que está pasando en Francia, ¿sí? O sea, no solamente por la guerra, por lo que está pasando, digámoslo, en Francia entre los candidatos, ¿no? Con las repercusiones que pueda tener eso sobre la Unión Europea. Y en esos términos, el primer punto que quiero destacar es que las preocupaciones son globales. Quizá en el mundo global uno puede hacer las particularidades y decir, en los Estados Unidos la preocupación es esta, en Colombia es esta, pero en España, digámoslo, es aquella, y en Francia, digamos, es aquella. Pero finalmente hoy hay un nivel de incertidumbre muy alto que nadie puede determinar, ¿sí? Lo que va, digámoslo, a ocurrir por las variables políticas que tienen un impacto sobre las variables económicas. Entonces, con esta, digámoslo, introducción y reiterando el agradecimiento a la Cámara de Comercio, aquí nos reúne algo que vamos a hacer por primera vez en un ejercicio atrevido, ¿sí? Y es convocar el Colombian Investment Roadshow, que es la quinta versión, 4 que se hicieron en el Reino Unido, y esta es la primera que se va a hacer en Madrid. Y ya, como Pascual va a entrar a comentarles más en detalle, la verdad ha sido sorprendente la participación española en ese roadshow. Creo que estamos rondando ya a 10, 12 días de realizarlo, alrededor de 100 empresarios españoles interesados ya en proyectos específicos de inversión en Colombia. O sea, se va a presentar un booking de alrededor de 50 proyectos, ¿no? Claves para Colombia, y repito, ahora Pascual hará alusión a eso. Entonces, voy a entrar ya en terreno conocido por muchos por ustedes. Voy a hacer un recorrido muy rápido, digámoslo así. No voy a decir qué es Colombia, pero sí lo voy a caracterizar. Colombia tiene 52 millones de habitantes, 1.103 municipios, nosotros son, digámoslo, alcaldías, llamémoslo así, ¿sí? En 32 provincias o 32 departamentos, eso es lo que tenemos. Y esta es la distribución de nuestro PIB. O sea, evidentemente en el centro del país está la región Bogotá, que tiene una participación de la 4ª parte del Producto Interno Bruto. Madrid tiene, ¿cuánto? ¿De España? En el conjunto de España, en torno a un 12% del PIB. Con toda la comunidad, o sea, bueno, nosotros, Bogotá y la zona central, que incluye departamentos como Tolima y Boyacá, tiene la 4ª parte del PIB. Y esta es la distribución a nivel nacional, súper desagregada, y hay un equilibrio a nivel regional. Mire lo que pasa en la costa Caribe, que es quizás la referencia número 1 es Cartagena, 3 ciudades, Cartagena, Barranquilla y Santa Marta, que son los 3 puertos en el Caribe. Entonces tenemos ahí que esa región Caribe, que incluye 6, 7 departamentos, tiene también la 5ª parte del PIB nacional. En esa zona miramos
perdón, el 15.2% del PIB, y en esa zona hay polos de desarrollo muy importantes hacia el futuro. Ustedes saben, La Guajira se está convirtiendo en un polo de desarrollo energético de unas dimensiones muy grandes como energía eólica y todas las formas alternativas no tradicionales de energía. Una cantidad significativa de empresas españolas se está localizando ahí. Pero si uno va al Pacífico, encuentra que Cali, como centro, digamos, urbano importante, con puertos como Buenaventura y Tumaco, ya sobre el Pacífico, tiene una participación del 13-14% del Producto Interno Bruto Nacional. La frontera con Venezuela, cuyo centro principal industrial es Bucaramanga, no es Cúcuta. Cúcuta es la ciudad fronteriza volátil por el tema fronterizo. Bucaramanga, la región oriental, esa región produce el 20% del PIB nacional. O sea, lo que quiero decir es que Colombia tiene un PIB quizá, vamos a sacar a Brasil, pero quizá igual a México, muy distribuido a nivel regional. Uno mira Chile, por ejemplo, y Chile en el Gran Santiago, de una población de 17 millones, tiene 11, 12 millones de habitantes. O sea, está muy, digámoslo, concentrado. Lo mismo puede pasar en Perú. También ocurre esa gran centralización de la economía. Colombia no. Colombia, lo podrán observar, tiene una distribución mucho más equitativa, si podríamos darle esa expresión. 12 ciudades con más de 500.000 habitantes y 27 con más de 250.000 habitantes, o sea, 27. Yo creo que esto demuestra que Colombia, digámoslo, tiene un gran mercado. Pero pasemos a este punto para mirar cómo se puede consolidar, cuál es la propensión del futuro en un mercado. Colombia es un país de jóvenes, ¿no? En Colombia, el 75% de la población tiene menos de 45 años, ¿sí? Estamos hablando que de 50, estamos hablando de 37 más o menos, con menos de 45 años. Y si uno mira y lo compara con otros países, pues como España o Italia, uno se da cuenta que hay un envejecimiento, aunque pues evidentemente los mayores también constituyen un mercado desde otro punto de vista, pero en términos de perspectiva, Colombia, ese país que está irrumpiendo, digámoslo así, desde el punto de vista económico en el concierto latinoamericano. Eso es un tema muy importante. Y eso está ligado a algo que escuchan permanentemente. Evidentemente, un país joven es un país que reclama más. Y si un país que reclama más, un país que protesta más, pero es un país que presenta perspectivas de futuro también en términos de mercado y en términos no solamente bajo el punto de vista meramente de la concepción de oferta y demanda, sino desde el punto de vista de demanda de salud, desde el punto de vista de demanda de educación, desde el punto de vista de demanda de entretenimiento, y en todos esos sectores que son modernos de la economía tiende a haber por encima de la misma industria agrícola y el mismo tema industrial, tiene que haber oportunidades de inversión mucho más importantes que, digámoslo, las que se daban en el pasado. Esto es, digámoslo, lo que pasa en Colombia. Es un país joven, es un país con un talento muy reconocido. Hablaba hace unos días con un decano de una especialización de comercio internacional aquí en Madrid, y me decía, me sorprende que de 39 estudiantes que están haciendo su especialización en el tema internacional, 26 son colombianos, aquí en España. Y lo más grato es que la mayoría de ellos se quiere regresar a su país a trabajar en proyectos en su país. O sea, emprendedores, o sea, ese tema del Foro Económico Mundial tiene su sustento, digámoslo, en eso, en que hay una gran formación y talento colombiano muy apetecido, digámoslo ya a nivel internacional. Bueno, pero adicionalmente, y este es un tema que es clave y que yo siempre lo reitero, Colombia es un país con una gran institucionalidad, ¿sí?
Colombia tiene seguramente, pues como ocurre en todas partes, un poder ejecutivo, un poder legislativo y un poder judicial, pero como en pocos países con nuestro nivel de desarrollo, la estabilidad y la independencia de poderes, digámoslo, es muy grande. Y eso se expresa en que cada 4 años que cambia el gobierno, cada gobierno tiene su propio plan de desarrollo que debe presentar al Congreso de la República, ¿sí? Para que el Congreso se lo avale. Y en ese plan de desarrollo están las prioridades, digámoslo, de gobierno en esos términos. Y generalmente hoy los candidatos, cuando uno va y mira, encuentra, cada uno ya tiene su plan. O sea, no es una actividad política meramente proselitista o digámoslo, de presentación política o electoral de sus propuestas, sino que ya la gente exige y los agentes económicos exigen un plan de desarrollo para el gobierno con metas, digámoslo, específicas, ¿no? Tiene una política económica y sectorial muy definida. Evidentemente, en el tema fiscal, pues es el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, pero su autonomía tiene cualquier reforma en impuestos, y esto es muy importante, cualquier reforma que afecte a la economía tiene que ir al Congreso de la República. No es un tema de un decreto del gobierno o del presidente que llega, sino tiene que llegar al Congreso de la República. Y adicionalmente, si hay una reforma constitucional para cambiar las bases del tema de la relación económica, eso tiene que ser una reforma constitucional que implica una doble vuelta legislativa. No es que se presenta y rápidamente sale, tiene que generalmente durar 2 años en hacerse esa reforma constitucional. En términos sencillos, uno podría decir, cuando la gente dice, hablamos de un tema que ha ganado espacio allá, bajo el concepto que se quiera, la democratización, o el otro dice la expropiación. Eso no es que el 7 de agosto llegue y se expida un decreto, tiene que ser una reforma constitucional, porque en la Constitución colombiana existe la figura, como existe en muchas constituciones del mundo. En el régimen de Augusto Pinochet en Chile existía la expropiación por la vía administrativa, cuando se impone el bienestar social sobre el bienestar, digámoslo, particular. Entonces, no es que a cambiar eso, no es un tema de irse a una notaría o firmar o decir que no lo va a hacer o sí lo va a hacer, sino implica un tema institucional muy grande en un Congreso de la República que está dividido en partidos políticos, ¿no?, de distinta denominación, o sea, de izquierda, de centro izquierda, de centro derecha, o sea, una gama de posibilidades muy grande que hay que concertar con el Ejecutivo, pero adicionalmente toda reforma constitucional implica una revisión de la máxima instancia constitucional, que es la Corte Constitucional. Solamente en donde avala si es válida, digámoslo así, constitucionalmente. Solamente para decir que Colombia no es un país en donde el presidente que llega dice borrón y cuenta nueva, digámoslo, eso no pasa así. Bueno, hay una política monetaria y cambiaria independiente. En la Constitución de 1991 se estableció un Banco Central independiente del gobierno nacional. El ministro de Hacienda está en la junta directiva del Banco Central, ¿sí? Pero tiene voz, pero no tiene veto. O sea, tiene voz y voto, pero no tiene veto. O sea, no puede llegar y decir, el ministro de Hacienda veta esta decisión del tema. Y la política monetaria ortodoxa es la política en función de la estabilidad de la moneda, el control de la inflación, y hay autonomía por parte, digámoslo, del Banco Central. Puede que uno esté de acuerdo o en desacuerdo con la ortodoxia monetaria y que el alza en las tasas de interés, pero el año pasado, por ejemplo, o a finales del año, dada el crecimiento de la inflación, que no es un fenómeno meramente, digámoslo, colombiano, lo sienten ustedes y lo siente las amas de casa y lo siente absolutamente en todo el mundo, en los Estados Unidos, en Europa, en España, en América Latina. En Colombia, el Banco de la República decidió elevar las tasas de interés y las subió de 2,5 a 5% en un espacio de 100 días,
porque la inflación se disparó de 4 al 8%, o sea, en ese mismo tiempo, lo cual implicaba que el instrumento principal fuera la tasa de interés como mecanismo para frenar para frenar la demanda y en esos términos frenar la inflación. O sea, pero hay una autonomía del Banco Central sobre las decisiones de política monetaria. Y la política cambiaria, Colombia tiene un sistema de libre comercio de divisas, o sea, de libertad cambiaria. La tasa de cambio está fijada por las reglas del mercado. El año pasado hubo una devaluación del peso colombiano del 16%, que es una tasa alta, y este año la revaluación ha sido de alrededor del 7%, o sea, por efecto de mecanismos de oferta y demanda de divisas por parte del Banco Central y evidentemente como consecuencia de la situación, digámoslo, internacional. Por efecto de, digámoslo así, de si hay una devaluación del dólar, que si alguien recuerda todo el esquema monetario del patrón oro, o sea, si el oro se revalúa, el dólar se devalúa y las otras monedas, si no siguen la misma corriente del dólar, pues ahí también se revalúan. Eso, digámoslo, pasa en la moneda colombiana. Como decía, hay una política fiscal estable, o sea, el gobierno es el único que puede presentar proyectos de ley modificando los impuestos al Congreso de la República, el único, pero lo requiere aprobar y ajustar por parte del Congreso. O sea, creo que es el escenario, digámoslo, mejor. No es que los congresistas tengan iniciativa parlamentaria para modificar los impuestos. No lo pueden hacer, ni en el tema nacional de renta e IVA, ni en el tema municipal y departamental de los impuestos al consumo o impuestos prediales o impuestos que se llaman industria y comercio, que lo llamamos ELICA. O sea, esos impuestos no pueden ser tocados, sino solamente por el Congreso de la República, previa presentación del gobierno nacional de un proyecto de ley. Y finalmente, hay unos organismos de control autónomos, ¿no? Hay una Contraloría General de la República que vela por el manejo fiscal del gobierno, es el veedor fiscal del gobierno. Hay una Procuraduría que tiene que ver con el manejo de los recursos públicos, de los funcionarios públicos, o sea, disciplinariamente hay unos mecanismos como la Defensoría del Pueblo y como la Fiscalía, pues que tiene sus funciones judiciales ligado, digámoslo, al tema judicial. Esto le da a Colombia una gran institucionalidad. O sea, no es que de pronto se presente así llegue un gobierno que tenga un modelo, digamos, distinto, tiene que entrar en un proceso de concertación política y social que puede durar hasta 2 años una reforma, la reforma. O sea, eso no es un tema, digámoslo, tan fácil. Y este cuadro que siempre lo he mostrado ya en varias oportunidades y creo que aquí también lo mostré en un momento, es ¿qué ha pasado con el salario mínimo en Colombia? El salario mínimo en Colombia es producto de una negociación entre el gobierno, los empresarios y los trabajadores. Y en los últimos años podrán observar que la tasa, el incremento del salario mínimo ha estado por encima de la tasa de inflación. Incluso para el año 2022 se incrementó el salario mínimo con una inflación que ya está en el 8.5%, se incrementó el salario 10.07%. O sea, hay una recuperación de la capacidad de compra, digamos, de los salarios, y seguramente en este tema podríamos entrar a analizar más grande, pero esto muestra que sí hay una concertación entre las fuerzas sociales, ¿no? Y evidentemente hay protestas de determinados grupos que porque quisieran que el salario subiera 18% cuando la inflación es del 6%, pero finalmente ustedes saben que las peticiones sindicales siempre van por encima porque son un factor, digámoslo, de negociación. Pero este es un claro ejemplo de que sí hay un tema de aproximación entre trabajadores, empresarios y gobiernos en un tema pues tan evidente y tan complicado para el sector empresarial, pues en el entendido que implica en casos como el comercio, que como lo vamos a ver genera alrededor del 20% del empleo en Colombia, pues pesa mucho una variación, digamos, en el salario, o en el sector, por ejemplo, también de turismo.
Bueno, vino la pandemia. No vamos a entrar ya, o sea, todos la quisiéramos olvidar, o sea, sí, empezando por las mascarillas, ya quisiéramos superar, digámoslo, esos oscuros meses. Pero el gobierno, sí, el gobierno del presidente Duque le tocó, nosotros usamos una expresión y es bailar con la fea, o sea, sí. Aquí también. Bueno, y debió adoptar un plan de urgencia que incluye 13 acciones concretas a las cuales pues evidentemente no voy a entrar, pero sí por lo menos plantearlos en título. Un plan sanitario de salud que se ha cumplido perfectamente. Evidentemente Colombia, pues como ocurrió en todos nuestros países semi-industrializados, no producía vacunas, entonces conocemos ya toda esa película y entonces, pero finalmente hoy la población colombiana está vacunada contra, digamos, el COVID, lo cual pues después de algunos primeros meses muy fuertes, pues, o sea, no quiero entrar, el mundo, digámoslo, le pasó eso, y no voy a entrar ya a mirar el tema de la pandemia. Luego viene un punto que era recuperar el crecimiento económico, ¿sí? Un tercer punto, generar empleo o recuperar el empleo. Solamente voy a decir que la pandemia significó que Colombia perdiera 5 millones de empleos de una población de más o menos 22 millones de habitantes, 5 millones de empleos en un espacio muy corto de tiempo, pues porque finalmente los países se cerraron y Colombia, digámoslo, como todos se cerraron y eso impactó muy grande. Luego, el gobierno determinó generar unos mecanismos para buscar una mayor dinámica productiva y unos mecanismos muy claros de protección social a los que solamente voy a hacer, digámoslo, alusión, digámoslo, muy rápida. Por favor, bueno. Estos son los instrumentos utilizados a grandes rasgos por el gobierno. Manejo monetario expansivo ocurrió en todo el mundo. Estados Unidos regaló mucho subsidio, mucho dinero para mantener, digamos, la economía y a lo mejor buena parte de la inflación hoy tiene que ver con ese tema de expansión, digámoslo, monetaria. Yo tengo familiares en los Estados Unidos que recibían cheques mensuales de $1,700, $1,800 sin pedirlos, o sea, les llegaba a su casa, digámoslo, eso, y ustedes ven, recuerdan el plan de 2,5, 3 billones de dólares que establecieron de subsidios, ¿no? En Colombia, digámoslo, ese manejo expansivo se dio a través de una política de gasto público hacia sectores más vulnerables. En segundo lugar, una estabilidad cambiaria, evidentemente. Cuando hay mayor emisión de dinero, tiende a haber una mayor capacidad para adquirir divisa extranjera y un pedazo de la devaluación del año pasado del 16% estuvo, digámoslo ahí. Hoy se frena y viene una revaluación y hay una especie de contracción monetaria que va a tener algún impacto sobre el crecimiento de la economía al que nos miramos ahorita. Estímulos a las empresas. El gobierno pagó durante varios meses la mitad del salario mínimo a las empresas que no sacaran trabajadores, que no expulsaran, digamos, los trabajadores, ¿no? Un gasto público eficiente. Ustedes saben, la alcaldesa de Bogotá, pues no es de la corriente del presidente, pero no tuvo ningún inconveniente ella asertivamente decir que este gobierno era el gobierno que más inversión en infraestructura había hecho en Bogotá, o sea, en obras de infraestructura. Claramente, pues esto, además de los recursos que digo son de los subsidios, esto es un gasto público eficiente. Estímulo a la demanda. Colombia rápidamente aprobó una ley en la cual estableció 4 días entre el año 2020 y este año, entre el año 2021 y 2022, o sea, en los últimos 16 meses, se han establecido 4 jornadas sin IVA, o sea, que la gente puede ir a comprar determinados bienes que tienen que ver con textiles, que tienen que ver con calzado, que tienen que ver con tecnología, sin IVA, un IVA que tenemos del 19, digámoslo, %.
solamente hay un dato, en esos cuatro días hubo ventas adicionales del comercio por 42 billones de pesos colombianos, que son un poco más de 10.000 millones de dólares, ¿sí? En esos 4 días, lo cual, digámoslo, estimuló, fue un impulso muy grande a la demanda agregada de la economía. Luego vino una ley de turismo, o sea, como todos sabemos, el turismo fue uno de los sectores más afectados. El gobierno expidió una ley en donde eliminó el IVA para todos los pasajes aéreos, ¿sí? Y adicionalmente estableció unos mecanismos de estímulo, digámoslo, a la inversión en el caso del turismo. Y hoy el turismo ya está a puertas de recuperar el 100% de lo que había. Bogotá tenía alrededor de 60 frecuencias semanales y está muy, frecuencias aéreas, está muy cerca, digámoslo, de lograrlo, ¿no? Subsidios a la población vulnerable. 4 millones de colombianos recibieron durante toda la pandemia subsidios directos de dinero para sostenimiento, o sea, no evidentemente como ocurrió en España, que era la dimensión la proporción era mucho mayor, pero Colombia estableció para 4 millones. 4 millones es más, es alrededor del 8%, 10%, digámoslo, de la población. Y hablaba ahorita del incremento del salario mínimo por encima de la inflación como un mecanismo también de impulso a la demanda, y adicionalmente anticipar pagos. Se anticiparon primas, se anticiparon, o sea, se pagaban anticipadamente para que la gente tuviera capacidad, digámoslo, de compra y pudiera reaccionar frente a la crisis. Bueno, estos son los mecanismos muy rápidos que Colombia tiene y que seguramente ustedes habrán escuchado mucho, y entonces le dicen a uno, es que esto tiene que ir al COMPES. El COMPES es el Consejo de Política Económica y Social, que es la instancia máxima de concertación a nivel del gobierno nacional en la toma de medidas económicas y sociales. Pero es un mecanismo que coordina el Departamento Nacional de Planeación y lo dirige el presidente de la República en la toma de las grandes decisiones, y ahí se discuten los proyectos de ley al interior del gobierno que luego van, digámoslo, al Congreso. Luego hay un Consejo Superior de Comercio Exterior que toma decisiones en materia de comercio exterior. El gobierno ahora dispuso una reducción a cero de una gran cantidad de aranceles de importación para efectos de frenar un poco el tema de inflación, o sea, de abaratar, reducir costos a las empresas. Eso va al Consejo Superior de Comercio Exterior. No es una decisión de un burócrata, sino es una decisión institucional. Luego viene ese Consejo de Concertación Salarial y Laboral. Cualquier reforma laboral tiene que ir a ese consejo previamente a ser presentada al Congreso, y el aumento del salario es ahí donde se negocia. Luego vienen unas agencias sectoriales, ANLA, que es la Agencia Nacional de Licencias Ambientales, la ANI, que es la Agencia Nacional de Infraestructura, la Agencia Nacional de Minería, ANM, son instancias que tienen que ver con mecanismos de protección, mecanismos de estímulo y mecanismos de regulación a determinadas actividades. Las superintendencias, en Colombia las llamamos así, Superintendencia de Industria y Comercio, que tiene que ver con mecanismos de competencia desleal, publicidad engañosa, ¿sí? Tiene que ver ahí la Superintendencia de Servicios Públicos, que vigila por la operación de las empresas de servicios públicos. Luego viene la Comisión Interparlamentaria de Crédito Público. Colombia, hoy la deuda pública de Colombia es más o menos, está entre el 65 y el 70%, no la deuda pública, la deuda externa de Colombia está entre 65 y 70%, que alguien puede plantearlo como algo muy grande. Cuando uno va a los Estados Unidos, la deuda pasa del 100%, y ustedes periódicamente ven cuando Estados Unidos se queda bloqueado entre el Congreso y el gobierno, porque no tiene con qué pagarlos, porque hay unos mecanismos, digámoslo, establecidos ahí. Colombia es una deuda muy manejable en términos internacionales, o sea, eso es lo que significa, y sin entrar a ahondar en eso, es que la posibilidad de una crisis cambiaria, evidentemente en Colombia no existe. O sea, no existe, tiene un nivel de reservas internacionales que alcanza más o menos unos 20 meses de importaciones, por ejemplo. O sea, eso es algo muy importante. Bueno, siguiente, por favor.
Colombia es una economía internacionalizada. Julio ya hacía algunos comentarios y no me voy a detener mucho. Son 17 tratados de comercio, de comercio con distintos países, distintas zonas geográficas. Vamos a destacar lo que es todavía la CAN, que finalmente que era la Comunidad Andina de Naciones, que en el año 68 se estableció. Luego viene, hace 10 años, tenemos el TLC con los Estados Unidos. La relación de Colombia con Estados Unidos es aproximadamente el 40% del tema, digámoslo, del comercio, y evidentemente es el primer país en términos de inversión, ¿sí? Todos esos tratados de libre comercio le dan a Colombia la posibilidad de, en doble sentido, obviamente, de unos 2.000 millones de consumidores, que es el 25%, digámoslo, de la población mundial, ¿sí? En el año 2019, Colombia fue admitido en el Club de Prácticas, de Buenas Prácticas, que es la OCDE, ¿sí? Luego viene, también se refirió a los acuerdos de doble tributación, pues con España, digámoslo, además del convenio de protección mutua de inversiones, se tiene no doble tributación, digámoslo así, ¿sí? Lo mismo acaba de hacerse con Portugal, y con Italia y con Francia, y ya se tiene, digámoslo, con Portugal. O sea, y hay más tratados, digámoslo, de no doble tributación. Cualquier tratado de no doble tributación tiene que ir al Congreso de la República. No es un tema de una oficina, no es un tema en Colombia. La oficina tributaria se llama la DIAN, la Dirección de Aduanas e Impuestos Nacionales. No es que decide que, digamos, tiene que ir al Congreso de la República porque es considerado un tratado internacional y tiene que ser aprobado en el Congreso de la República. Bueno, en función de eso, ¿sí? En función de eso, aquí de los tratados internacionales, este es un mapa encantador, complicado pero encantador, en donde tenemos los tratados de libre comercio, pero además el acceso, digámoslo, a mercados, ¿no? Por vía aérea y por vía marítima, ¿sí? El mundo, digámoslo, está ahí, quitando, pues, digámoslo, a África, pues que la relación es digámoslo, marginal, aunque está creciendo en forma significativa. Uno de los productos, yo no sé, una empresa colombiana que se llama Colombina adquirió aquí una empresa de dulces que se llama Fiesta, y hay un producto que se llama el Bombombún, ¿sí? Ese producto en África está siendo consumido de una manera absolutamente aterradora. Es la Colombina que llamamos, digámoslo así, nosotros. Pero este es un mapa, digámoslo, que le permite el acceso a España, aquí, digámoslo, a Barcelona y a Madrid, ¿sí? En 9 horas 40 minutos por la vía aérea, en el caso, digámoslo, de Madrid, pero este, digámoslo, es el mapa internacional de Colombia. Bueno, estos son los resultados, los últimos. Superan a los que, evidentemente, en la actualidad, a los que, Julio, que están en el mismo sentido, en el mismo orden. Acaba de salir, ustedes saben, el Fondo Monetario Internacional hace 48 horas, digámoslo, lo dijo, Colombia va a crecer en este año 5.8% y en el 2023 3.6%. Evidentemente, todo lo que pasa, la guerra y todos los factores hacen que esto tenga un componente de incertidumbre, pero Colombia es el país de Latinoamérica, dado antier por el Fondo Monetario Internacional, que más va a crecer en América Latina. Y en el 2022 Colombia va a crecer 5.8% y el año entrante va a crecer 3.6%. Es el país con mayor crecimiento de América Latina. Lo sigue Perú, o sea, que la verdad no vamos a hablar mal de los vecinos, por favor, ni mal de muchos consuelo tontos, pero digámoslo, Colombia está en una etapa, pues, que no compartimos la inestabilidad y nos preocupa la inestabilidad de Perú y la inestabilidad, digámoslo, de Chile, pero Colombia es un modelo. Y Colombia, digámoslo, está creciendo, va a crecer el año entrante, también va a ser la economía que más va a crecer en América Latina, o sea, en el 2022 y 2023. La tasa de inflación que alcanza 7.7%, hoy está en 8.5%, pero normalmente las cosechas
cambian en el segundo semestre y hay un componente muy importante de alimentos y entonces el Fondo Monetario la calcula en 7,7 y el año entrante va a disminuir en un 50%, ¿no? Hay un tema al que me hice alusión marginal, que es el déficit en cuenta corriente, que implica el tema de bienes y servicios del sector externo, y Colombia tiene un déficit espera un déficit de 3.4% entre este y el otro año de déficit. Ustedes saben pues que eso, cualquier factor perturbador del tema financiero y cambiario internacional con un déficit alto golpea muy duro en el corto plazo. Colombia, digámoslo, está ahí. Y la tasa de desempleo va, digámoslo, en decrecimiento, no solamente porque le da el fondo, sino porque, digámoslo, va a ser, digámoslo, una realidad. Por favor. Bueno, y hay cosas que demuestran la confianza en Colombia. No es un discurso meramente, porque todos ustedes y nosotros podríamos decir, yo confío en que esto va a salir bien. Miren los datos. El año 2021 fue el año de mayor monto de remesas de colombianos del exterior. 8.600 millones de dólares. Y este año, en enero y febrero, ya pasa de 2.500 millones. Quiere decir que este año va a superar 10.000 millones de dólares la entrada de giros de colombianos en el exterior. Con este elemento que lo tienen a continuación, evidentemente, por favor, el año 2021 fue el año récord con 230.000 unidades de vivienda vendidas. Y este año va a llegar a 250.000. Lejos de la historia. En solo un mes, en un mes de mayo, el mes de mayo del año 2021 fueron 16.100 viviendas vendidas en solo ese mes. ¿Esto qué significa? Si hay revaluación de la moneda, significa que están entrando dólares. O sea, así de sencillo. Están entrando divisas, ¿sí? No están saliendo. ¿Y a dónde están yendo? A sectores como estos. Si la gente estuviera pensando que va a perder sus propiedades, si va a perder sus negocios, ¿sí? ¿Usted cree que estaría comprando, digámoslo, vivienda? ¿Ustedes creen que estarían comprando vivienda en Colombia? ¿No? O sea, la verdad, los datos lo dicen, no se necesita exponerlo en un discurso o política o ni nada, sino ese, digámosle, la realidad. Por favor, el siguiente. Esta es la distribución sectorial del empleo en Colombia. Como les decía, comercio, industria manufacturera, ¿sí? Actividades, servicios públicos, ¿no? Agricultura y ganadería. O sea, hay una distribución muy importante del empleo. O sea, esto se compadece también con esa conformación regional que decíamos en Colombia, ¿sí? O sea, aquí está mostrando claramente con datos, ¿sí? El comercio perdió mucho empleo, porque fue uno de los sectores que fue cerrado. Colombia llegó a representar el comercio alrededor del 26% del empleo. Hoy representa el 20%, digámoslo, si no estoy mal, sí, ¿qué? 19,2%, pero llegó a representar el 26% y va, digámoslo, en un proceso de recuperación. Bueno, esta es la tasa de desempleo. La tasa de desempleo que llegó en abril del 2020 a 19,8%, hoy está en 12, en febrero de 2022, en el 12,9%. Y la población se ha recuperado alrededor del 90% de lo que se perdió, digámoslo, en la pandemia, ¿sí? 90% del empleo. Evidentemente, si uno mira población desocupada, 3,7 y 3,2, uno pensaría que son, pero entre febrero de 2021 y 2022. Si uno va al 2020, en abril, puede haber una diferencia de 5 millones, 6 millones de empleos que se habían perdido y que ya se han recuperado alrededor de 4.500.000. Entonces, vamos en todo esto, ¿sí? Ha posicionado a Colombia entre las principales economías en desarrollo receptores de inversión extranjera directa.
El mapa o el cuadro lo dice absolutamente todo. Después de Brasil y México, Colombia, digámoslo, es principal receptor de América Latina en inversión extranjera. Evidentemente, pues uno tiene que pensar que Brasil es una economía muy poderosa. Está entre las 10 primeras economías del mundo, es un país con 200 millones de habitantes, con una industria absolutamente conformada, una transformación agropecuaria de unas dimensiones, digámoslo, muy grandes. Y México, pues es la parábola del rico Epulón y Lázaro, ¿sí? O sea, las migajas del imperio, pues para México, sí. Un dato solamente, este año están entrando, el año 2021, entraron a México alrededor de 40,000 millones de dólares de remesas de mexicanos en un 90% de Estados Unidos. O sea, la verdad, pues digámoslo, eso digámoslo, es así. Y las cifras, por favor, las cifras de inversión extranjera ya claramente notan en el año 2021, no alcanzamos todavía el tema de la pandemia, porque ahorita quizá en el contexto global, en un cuadro, vamos a ver, pero Colombia ya tiene una cifra, ya cambió, digamos, la tendencia del año 2020 en términos de inversión extranjera. Y mire, los principales, 18.1% del total de inversión extranjera es Estados Unidos, España, 15.3 el año pasado, y Países Bajos el 14.8. Ahí hay una negociación, digámoslo, particular, especial, ¿sí? Que llevó a que Países Bajos tuviera, digámoslo, tanto. Pero como decía Julio, si uno quita, digámoslo, la parte de minero, o sea, petróleo y minería, o sea, petróleo y piedras, digámoslo así, España, que no tiene inversión en Colombia en esas dos áreas específicas, es muy fuerte en energía, muy fuerte en comercio, muy fuerte en banca, en determinadas actividades, pero digámoslo, España, digámoslo, es muy importante en la inversión. Tú estás mirando el reloj, escúchame, tengo alguna... Soy yo. ¿Alguna restricción? Bueno, vamos a acelerar, digámoslo, un poquito. Este era el contexto que les quería decir, ¿sí? La inversión extranjera en el mundo fueron 870,000 millones, ¿no? Y hay una recuperación desigual en la inversión extranjera entre los distintos países. En los países de ingresos medianos aumentó en forma sustancial, pero hay países muy castigados por inversión extranjera, dentro de los cuales, como están las cifras, no hay, ¿sí? Y quizá los sectores más dinámicos a los que ahora se va a referir Pascual a nivel internacional son los mismos que Colombia, digámoslo, está usando: infraestructura, energías renovables, o sea, todo el tema de tecnología, y son, digámoslo, quizá transporte y almacenamiento en el término logístico. Esos son los sectores que hay, ¿sí? Y pues evidentemente hay un tema serio que no vamos a entrar, que son las cadenas de valor, que todavía va a seguir, digámoslo, golpeando en el mundo. Quien haya ido a China encuentra que el 90% de los contenedores que van por el mundo son hechos en China. Entonces, cuando vino la crisis, o sea, de la pandemia, eso se paró automáticamente, y ahí comenzó, digámoslo, para los expertos, ¿no? Lo publicó El País hace unos días sobre todo el tema de la cadena logística, que era lo que realmente había ocurrido, y ahí arrancó, digámoslo, el problema principal de toda la cadena de abastecimiento, que es otro de los factores que está golpeando, digámoslo, al mundo. Y para fortuna de nosotros, el 87% de nuestra inversión es distinta a combustibles fósiles. Hace 10 años era totalmente contrario. Alrededor del 60-70% de la inversión extranjera en Colombia era petróleo meramente, ¿sí? Hoy eso, digámoslo, ya, digámoslo, está pasado. O sea, entonces en esos términos hay una buena perspectiva en ese sentido. Bueno, y esto es una cosa anecdótica, pero trascendental, porque aquí la volatilidad puede ser grande, y es todo el tema de frecuencias aéreas y todo el tema de la recuperación
que se ha dado en términos de conectividad aérea, ¿sí? Con el mundo. Y aquí está, España representa el 8.4% de la cantidad de viajeros que van a Colombia. Evidentemente, si uno mira las cifras absolutas, por favor, no las tiene. A España llegan 85 millones de turistas, digámoslo, al año. A Colombia entran 4 millones. Esto no vamos a nosotros como tomando la referencia que hizo Elsa sobre del tema, pues todos nos conocemos y nos podemos decir, digámoslo la verdad, no es desconocido para ustedes, o sea que España pues tiene importancia, pero las perspectivas de Colombia en términos de macroregiones sí es un tema muy importante desde el punto de vista de naturaleza, desde el punto de vista de un concepto distinto de cultura, en términos, digámoslo, de turismo, y que ProColombia tiene una expectativa muy grande en ese sentido. Bueno, muy rápidamente, esto es lo que nosotros queremos como ProColombia, Oficina de Promoción de Inversión Extranjera en Colombia, oficina que promueve las exportaciones colombianas y oficina que promueve el turismo. Nosotros, este es nuestro plan, digámoslo así, de inversión y de nuestro plan hacia el futuro, dentro del cual los instrumentos, que no voy a entrar aquí, está el Roadshow, es uno de los instrumentos de promoción que tenemos, pero tenemos para la meta en el año 2026 que el monto de inversión extranjera en ese año sea 34.000 millones de dólares que lleguen a Colombia de nueva inversión extranjera registrada, o sea, eso se registra en el Banco de la República. Y en proyectos que son, pues todo el concepto es el New Shoring, que de relocalización de empresas, esperamos que hayan 100 empresas, ¿sí?, importantes que se relocalicen, que tomen a Colombia como un punto, digámoslo, focal. Ya tenemos algo muy importante. Bogotá es el puerto aéreo más importante de Latinoamérica hacia Estados Unidos. O sea, ¿sí? es el número 1, por encima de Sao Paulo. ¿Sí? ¿Sí? O sea, que no quiero decir que el aeropuerto más grande, pero es el puerto de carga aéreo más importante de Latinoamérica hacia Estados Unidos. Entonces, y queremos que entonces el concepto de New Shoring, que ahora se llama Shoring, entonces queremos que hayan 100 empresas que se relocalicen en el año 2026 y repito, 34.000 millones de dólares. Esto es nuestro mapa de ProColombia como mecanismo, ¿sí? O sea, para apoyar la institucionalidad colombiana y mostrar a Colombia como un país que es consistente en el corto, en el mediano y pues no vamos a decir en el largo plazo, porque como decía Keynes, en el largo plazo todos estaremos muertos. O sea, ¿sí? Entonces, me excusan, muchísimas gracias ¿sí? Y Colombia, nosotros usamos una expresión, nosotros somos salameros, yo no sé si esa expresión se usa aquí, ¿sí? Entonces, ¿quieres un tintico? ¿Que estás contentico? ¿Estás la cosa así? O sea, entonces... Muchas gracias. Gracias, Silverio, la verdad que nos has dejado impactados. Las cifras avalan la gobernanza, la estabilidad, situación que en el contexto actual además pues tiene, si cabe, más mérito, ¿no? Por todo lo que has apuntado. Pascual, lo tienes complicado, ¿verdad? Yo me tengo que disculpar porque tenía una reunión a las 11, lo avisé antes. Por favor, para cerrar la jornada y de nuevo muchas gracias a todos. Bueno, muchísimas gracias a ti. Pues vamos a continuar con Pascual, con la presentación que tiene. Bueno, veis que las oportunidades son
son importantes. Y haciendo este pequeño inciso, mientras se prepara la presentación, pues bueno, comentaros también que tenemos previsto una misión comercial también a Colombia, por si todas estas cifras os están llamando, os están llamando a viajar a Colombia, a Bogotá. Pues bueno, que sepáis que también, como todos los años, nos gusta acercaros al país. Creo que ya es el momento también de viajar después de casi 2 años. Y bueno, pues que lo tengáis en cuenta, ¿no? Que ahí tenéis oportunidad de tener reuniones de trabajo individuales según el plan o las perspectivas o la situación en la que se encuentra la empresa. Hay algunas que empezáis de cero, hay otras que lo que vais a hacer es reforzar la actividad que ya habéis iniciado en un momento dado, que podéis contar con la Cámara y por supuesto con ProColombia, que además gracias a la Comunidad de Madrid contamos con un programa de técnicos de comercio exterior. Tenemos una persona ubicada en Bogotá, en la Oficina Económica y Comercial de España en el país, y que todos los servicios, tanto de Colombia como españoles, como de Madrid, pues bueno, están un poco también a vuestro servicio para que nos utilicéis de la mejor manera posible y todo esto que estáis conociendo, pues podáis profundizar cada uno en su sector. Y ahora sí, Pascual Martínez tiene la palabra. Muchísimas gracias, Esther, Julio y Silverio. Como decía Elsa, lo tengo difícil. Voy a intentar mantener el nivel y si no, pues de antemano disculpa, no mentira. Bueno, muchísimas gracias a todos por el interés en la jornada en nuestro país. Voy a contarles muy brevemente, ya más allá de lo que han comentado Silverio y Julio, algunas cosas ya están mencionadas y las pasaré muy rápido. 5 razones para establecerse en Colombia, para creer en Colombia y invertir en Colombia. La primera, contamos con un amplio tejido empresarial. Colombia tiene empresas suficientes, interesantes e interesadas en hacer negocios con empresas internacionales. Una pincelada simplemente: 55 empresas con ingresos superiores a $500 millones, 747 empresas con ingresos entre 100 y 500 millones de dólares, y vemos un poco la distribución sectorial. Destacar el desarrollo de sistemas informáticos con 23.840 empresas, elaboración de alimentos y bebidas 16.224. He visto al llegar un poco el listado de las empresas que nos acompañan hoy y hay de todos los sectores, como es la distribución empresarial de la Comunidad de Madrid. También es la colombiana muy variada, algunos casos con diferencias regionales, en otros casos, como la ciudad de Bogotá, pues con empresas de todo tipo, ¿no? Entonces, esto es dar simplemente una pincelada para decirles que hay empresas con las que hacer negocios en Colombia y con las que asociarse. Como segundo, Colombia ya es un proveedor establecido en la región. El llamado nearshoring, friendshoring, al final es establecerse en Colombia para trabajar desde Colombia toda la región de las Américas. Tenemos, como se vio en el mapa que enseñó Silverio, una serie de acuerdos comerciales que abarcan todo el continente americano, desde Alaska a Patagonia. Entonces, establecerse en Colombia y tener de alguna forma los servicios o los bienes que trabajemos para la región, un origen Colombia, es válido y lo demuestra que somos el primer proveedor para Estados Unidos de puertas y ventanas, o de fajas, o de café, por supuesto. El segundo, de vidrio templado. El tercero, de policloruro de vinilo y de placas de vidrio laminado. Entonces, somos un proveedor ya posicionado en la región, y establecerse en Colombia para trabajar la región, pues es algo muy interesante. Segundo exportador de América Latina de perfumes, de acumuladores eléctricos, por ejemplo, y de smart cards, o principal exportador en la región de PVC, de fungicidas para todo lo que es la agroindustria, de puertas y ventanas, como decía, o de fajas que son muy utilizadas en la región. Como tercera razón o tercer motivo para pensar en Colombia, ofrecemos muy buenos motivos y muy buenas condiciones para desarrollo de negocios. Por ejemplo, el talento humano. Tenemos, pues es la fuerza laboral destacada por su compromiso. Queda mal que lo diga un colombiano, pero yo creo que es lo que más nos traslada a las empresas que están instaladas en el país, la diferencia y el compromiso de la fuerza laboral colombiana para desarrollo o como se dice allá, ponerse la camiseta, ¿no?, de la empresa y trabajar por el desarrollo de la empresa. Entonces vemos ahí los graduados según nivel educativo en el periodo 2016-2020, destacando pues universitario y de formación técnica y tecnológica. Aquí me gustaría destacar, dentro de las instituciones que existen en Colombia, está el SENA, que es el Servicio de Educación Nacional de Aprendizaje,
que pertenece al Ministerio de Trabajo, no de Educación, por aclarar, y realmente es un instituto que brinda de manera gratuita, está en todo el territorio nacional, formación técnica y tecnológica para el empleo. Además, ofrece la posibilidad, en función del empleo que se generaría con el proyecto, de generar formación ad hoc para el proyecto empresarial que se plantee. Y bueno, también según áreas de conocimiento, economía y administración, ingenierías. Entonces hay una base con un país tan joven, además, cada año entran al mercado laboral un número interesante de personas que tienen voluntad y formación. Régimen de zonas francas, ya lo comentó Julio. Tenemos un régimen de zonas francas que somos el segundo país en la región con mayor número de zonas francas. La zona franca en Colombia, aparte de los beneficios que suele ofrecer un régimen franco de no pago de arancel o de IVA hasta que no se incorpora el bien producido en el territorio de la Unión Nacional, en Colombia destaca también un impuesto de renta reducido y además la posibilidad de que el 100% de lo que se produce en zona franca sea destinado al mercado nacional. Normalmente siempre tiene que haber un componente de exportación, en el caso de Colombia no necesariamente, con lo cual permite la llegada a la zona franca, primero una prospección comercial en el país y luego ir trabajando también paralelamente la internacionalización. Destacar también que todos, creo que salvo uno, los acuerdos comerciales que tiene Colombia avalan el régimen franco. O sea, producir en Colombia en zona franca le da las mismas características y las mismas exenciones arancelarias que producir fuera del territorio de zona franca, ¿no? Que producir en el territorio nacional. También un marco institucional, como decía, ahí están diferentes instituciones, entre las que está ProColombia, pero también está Colombia Productiva, está Colcapital, que es la Asociación de Fondos de Capital, Impulsa Colombia, que vela por el emprendimiento y la innovación, Ruta N en Medellín, el Centro para la Cuarta Revolución Industrial también en Medellín, la ANDI, que es la patronal, Camacol, la Cámara Colombiana de la Construcción. Hay una serie de instituciones públicas, privadas y de carácter mixto que velan por el desarrollo de los negocios. Como cuarto, el gobierno nacional apoya una serie de incentivos a todo el emprendimiento y todo el desarrollo empresarial, el Plan Vallejo para la exportación, incentivos sectoriales como el de economía naranja o economía creativa, para todo lo que es economía limpia, que viene la transformación energética del país, energías renovables, pero también eficiencia energética, y una serie de incentivos específicos que luego podemos entrar a profundizar cada uno de los que puedan llegar a ser interesantes para el sector de actividad de cada uno de ustedes. Algunas empresas del mundo, multinacionales que están establecidas en Colombia como centro de operaciones. Y como quinto, oportunidades diversas. Vimos nuestra distribución geográfica y sectorial, hay incentivos para desarrollo sostenible que comentaba, centro de producción ideal para manufacturas, esto es simplemente el tema de desarrollo sectorial, de desarrollo sostenible. Hay un plan de escenario 2050 para que lo han denominado el camino a cero, que es llevar a hacer una economía de carbono neutro para el 2050, para el 2050. Y aquí algunos de los sectores donde se detectan oportunidad, como se dice, ni son todos los, o sea, no son todos los que están aquí, no son, ¿no? O sea, hay más donde seguramente en cada uno de los sectores de actividad ustedes hay oportunidades puntuales que podemos explorar, pero por mencionar envases y empaques, somos productores de plástico y estamos también preparándonos para todo el tema de envases sostenibles, ensamble de vehículos eléctricos, textiles y confecciones, farmacéuticos, software, videojuegos, aplicaciones móviles, tercerización de servicios, todo lo que es BPO, pero también ITO, KPO está en boga, en agricultura y en agroindustria, tanto para alimentos procesados como la producción agrícola, pues somos los países que según la FAO somos los llamados a ser despensa del mundo, Colombia está entre ellos. Y pues establecerse en Colombia como centro de operaciones para la región es clave o es válido, muy interesante, tanto para atender a nuestros clientes desde Colombia como si somos una empresa que tiene operaciones en diferentes países de la región, todo lo que no es core de nuestro negocio, nóminas, contact center, facturación, hacerlo desde Colombia como un centro de servicios compartidos también es una interesante propuesta.
Por último, que se ha mencionado ya en varias ocasiones, hablarles del Colombia Investment Roadshow. Es un evento que va a ser en Madrid, 4 y 5 de mayo. Es híbrido, presencial aquí en la ciudad de Madrid. Y además va a haber una transmisión en streaming para todo el que o no esté en Madrid o no pueda por algún motivo acompañarnos, aunque nos encantaría que estén presentes. El streaming va a ser en inglés y en español. Y se van a presentar, además de algunos sectores que son energía, infraestructura, tecnología y turismo. Van a haber ponencias específicas de esos proyectos, de esos sectores. También se van a presentar proyectos de inversión en reuniones 1 a 1 virtuales. Los proyectos no van a viajar a Madrid, van a viajar algunos ponentes como ministros y directores de las agencias que comentaba Silverio antes. Entonces, invitarles a participar. Es la 5ª edición. Este evento surgió en el Reino Unido, primero como un evento Reino Unido-Colombia, luego se fue ampliando a Europa y actualmente pues ya es un evento que trasciende las fronteras, es un evento europeo. Con la pandemia evidentemente fue a virtual y eso fue más fácil que trascendiera las fronteras y ahora empieza a rotar. La primera rotación que hacemos es en Madrid y ojalá pues sean muchas más, porque nos encanta tenerlo aquí, es un evento de altísimo nivel. Y los sectores priorizados, como decía, son esos 4 y además el de salud. Va a haber proyectos de salud vinculándose en reuniones 1 a 1, con lo cual invitadísimos a participar. En cuanto a subsectores, principalmente infraestructura vial, pero también aeropuertos, puertos y temas ferroviarios. En energías renovables, eólica, solar y otras tal vez menos populares, pero también infraestructura y tendido eléctrico, como las líneas de transmisión de alto voltaje. También hidrógeno azul, hidrógeno verde, que en España está haciendo ya proyectos pilotos muy interesantes en diferentes geografías y Colombia también está adelantando algunos proyectos pilotos y hay mucho interés y de hecho hay ya un diálogo entre las asociaciones de Hidrógeno Colombia y la Asociación Española de Hidrógeno. En tecnología, todo lo que es transformación digital, desarrollo de software, también BPO. En salud, infraestructura de salud, servicios y farma va a estar presente en los sectores. Ahí destacar, cannabis medicinal está en Colombia teniendo un auge importante y yo creo que es un buen momento porque ya tenemos una legislación top a nivel internacional. Turismo e infraestructura de turismo, no solo hotelera, sino también marinas y diferentes tipos de aeropuertos también que se cruza ahí con infraestructura, pero hay diferentes tipos de proyectos. La rueda de inversión que les comento va a ser 100% virtual, reuniones de 40 minutos con los proyectos, también con las regiones que van a estar presentes y algunas agencias regionales y nacionales. Entonces los invito a inscribirse en la página web del evento y a solicitarme más información para apoyarlos en el proceso. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Pascual. Les vamos a enviar también las presentaciones, que ya nos lo han comentado algunas empresas y nos han dado autorización ProColombia, y también tendréis acceso a las inscripciones. Yo os animo que lo hagáis también cuanto antes. Y ahora es el turno de ustedes. Pueden hacer alguna pregunta, si lo desean, indicar el nombre de la empresa si no les importa y adelante. Tenemos aquí el micrófono para que podamos escuchar bien. Hola, buenos días a todos. Soy José María Navarro de Avianca Express. Como bien podéis imaginar, conozco muy bien el país. Afortunadamente, el martes que viene voy a regresar después de 2 años sin ir. Es un país al que quiero muchísimo a nivel personal y a nivel empresarial, lógicamente, ¿no? Nosotros ofrecemos servicio tanto de venta de billetes aéreos, que ya tenemos por fin 32 frecuencias semanales desde España, que es algo más que lo que teníamos antes de la pandemia, y también estamos volando ya a Medellín y a Cali, ¿no? Con lo cual son muy buenas noticias y coincido con todas las presentaciones que habéis hecho sobre el futuro, bueno, el presente y el futuro del país. Tengo una pregunta. Nosotros nos dedicamos a la venta de billetes aéreos, también nos dedicamos, por supuesto, al envío de todo lo que es courier y carga aérea hacia Colombia. Enviamos toneladas todos los años y el Tratado de Libre Comercio es un tema que llevamos tiempo persiguiendo que realmente se cumpla al 100%. Nosotros, cada día que estamos pasando por la Diana ahí en Bogotá, en El Dorado, se siguen pagando muchísimos impuestos de un listado de productos que ya no deberían estar tributando entre ambos países, ¿no? Sabemos que es un tema complicado, pero cualquier ayuda, tanto desde ProColombia como desde la Embajada, pues nos vendría muy bien, ¿no?
Y luego, pues nada, todas las pymes aquí españolas les ofrecemos nuestros servicios y luego hemos lanzado un marketplace para poder vender desde España en Colombia cualquier producto de forma súper sencilla, ¿no? Pero bueno, muchísimas gracias a todos, a la Cámara, a ProColombia y a la Embajada, y un placer volver a ver a caras conocidas como a Pascual, que hacía tiempo no lo veíamos. Muchas gracias a todos. No, solo un comentario muy rápido sobre el tema de los aeropuertos y ¿cómo se llama? Todo el duty free y todo eso se refería de una otra manera. Ah, ya. La tributación con el Tratado de Libre Comercio, Ya. prácticamente no hay productos que no paguen impuestos. No, la verdad, Colombia, alrededor del 98% de sus impuestos, de sus productos, digámoslo, están libres de aranceles, ¿no? Un 2% no estamos pagando. Nosotros enviamos todos los días. ¿En qué? ¿En términos de qué productos? ¿Paquetes? Todos. O sea, la verdad es que creo que hay una reglamentación ya sobre paquetes de $200, ¿no? O sea, digámoslo así, ¿sí? Lo otro ya es carga que, digámoslo, se acomoda a la norma, digámoslo, aduanera de inspección y todo lo que implique, digámoslo así, incluyendo todo el mecanismo de control de activos y digámoslo. Yo solo quería que lo puedan revisar porque día a día no es. José María, efectivamente es un tema muy específico. Tendríamos que entrar a mirar y si me puedes detallar el listado de los productos con los que están teniendo problemas. Sé que el tema, como lo decía Silverio, courier y paquetes, ha venido sufriendo una serie de variaciones últimamente con las modificaciones del estatuto aduanero y ahí debe estar presentándose una problemática. Entonces lo que te pediría es, ahora te dejo mi correo electrónico y me envías una solicitud detallada para poderla trasladar tanto a la Dirección de Impuestos y Aduanas como al Ministerio de Comercio, o sea, alguno de los dos quien nos dé una respuesta oficial. Gracias. Al fondo, alguna. Buenos días, me llamo Fernando Feliz, soy de Virtual Cable. Somos una empresa que trabajamos software de virtualización de puestos de trabajo. Aquí en España, por ejemplo, más del 50% de las universidades están trabajando con nuestro software. Lo hemos implantado en 110 países. Para poner un ejemplo, la Politécnica de Hong Kong, con más de 150.000 estudiantes. Y ahora mismo estamos intentando montar dentro de Colombia la primera maestría de virtualización dentro de las universidades. Nos es complicado encontrar información de cómo colaborar con las instituciones públicas dentro de Colombia para poder apoyar este tipo de iniciativas, sobre todo orientados al tema educativo. También estamos en temas de salud y estamos en otras áreas, ¿no? ¿Nos podrían decir, por favor, cómo colaborar con ustedes? Porque he intentado entrar en el consulado, he entrado por la parte de buscando información de cómo contactar y ha sido prácticamente imposible. Gracias. Fernando Solís me dijo, ¿no? Ah, Feliu. Fernando, voy a hacerle la misma recomendación que le hice a José María. Si usted me puede enviar un correo electrónico para yo hacerle el reenvío a la agregada cultural, que es la que maneja las relaciones, digamos, culturales y educativas en la embajada, ella le puede dar una orientación mucho más precisa que yo en ese tema. De todas maneras, lo que sí le puedo decir es que en el tema de educación, sea pública o privada en Colombia, pues hay una autonomía y son ellas mismas, independientemente, quienes definen con quién colaboran. Sin embargo, pues envíeme el correo electrónico y yo le haré el traslado a la agregada cultural y educativa de la embajada para que le pueda dar una mejor orientación. Sí, y si me permiten, pues me gustaría conocer un poco más también de cómo es el proyecto en sí de establecer la maestría de virtualización en Colombia, en la medida en que muy seguramente implique una implantación de la empresa. Seguramente nosotros también podremos apoyar en el relacionamiento. Los servicios de ProColombia pues son precisamente eso, ¿no? Información,
relacionamiento y comunicación del proyecto si así es el interés de la empresa. Entonces, pues, por si me incluyen, digamos, para ver cómo podemos apoyar también y entender el proyecto, estaríamos encantados. Entonces, hagamos lo siguiente, Fernando, para hacerlo más práctico. Inicias el acercamiento con Pascual en ProColombia, entienden el proyecto, ven cómo se les puede apoyar desde allá. Si necesitan ya un apoyo adicional, entonces Pascual me lo refiere. ¿Te parece? Perfecto. Perfecto, gracias. ¿Alguna otra pregunta? Muy bien. Bueno, pues muchas gracias. Dar las gracias a Julio Rodríguez de la Embajada, a ProColombia, con Silverio, con el director y con Pascual, y a todos ustedes por participar. Ahora tenemos la oportunidad de tomar un café, gracias también a ProColombia, y podrán intercambiar alguna tarjeta de visita y demás. Agradecer su presencia e invitarles a las próximas actividades que estamos organizando. Saben que tienen el próximo evento el 4 y el 5 de mayo en Madrid y luego en Colombia en octubre. Así que muchas gracias y seguimos en contacto con todos ustedes. ¿Una foto? Sí, sí. ¿Nos tomamos una foto?